Lecturas del día. Número 20, del 1 al 13. Moisés golpea la roca en Meribab y desobedece el mandato de Dios. Evangelio, Mateo 16, el 13-23. Pedro confiesa a Jesús como el Cristo y Jesús le entrega las llaves del reino. Escuchemos. Primera lectura, Números 20, 1-13. Moisés golpea la roca en Meribá y desobedece el mandato de Dios. Evangelio, Mateo 16, 13-23. Pedro confiesa a Jesús como el Cristo y Jesús le entrega las llaves del reino. Conexión espiritual entre ambas lecturas. A primera vista, estas dos lecturas parecen muy distintas. Una narra un momento de desobediencia de Moisés y la otra un momento de revelación y fundación con Pedro. Sin embargo, ambas hablan del poder, la autoridad y la responsabilidad de representar a Dios ante el pueblo. Moisés y la roca. El error de la desobediencia. Moisés, el gran líder del Éxodo, pierde la paciencia con el pueblo y en lugar de hablar a la roca como Dios le mandó, la golpea 2 veces con su vara. El agua brota, pero Dios lo reprende. Por no haberle dado la gloria de vida, Moisés no entrará en la tierra prometida. Este acto, aunque aparentemente menor, revela una profunda verdad. Quien lidera en nombre de Dios no puede actuar según su propia voluntad, sino obedecer completamente al mandato divino. Moisés, símbolo de la antigua alianza, queda fuera de la plenitud de la promesa por este acto de desobediencia. Pedro y la confesión de fe. La fundación de la Iglesia Pedro, en cambio, recibe una revelación directamente del Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le responde con una promesa. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino. Aquí nace visiblemente el ministerio petrino, la sucesión apostólica y la autoridad doctrinal de la Iglesia. Pedro no es perfecto. De hecho, en el mismo pasaje es corregido duramente por Jesús por no comprender el camino de la cruz. Pero su fe, revelada por el Padre, lo convierte en fundamento de una iglesia que perdura hasta hoy. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Con estas palabras, Pedro, preguntado por el Maestro, junto con los demás discípulos, sobre su fe en él, expresó el patrimonio que la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, ha conservado, profundizado y transmitido durante 2000 años. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el único Salvador, que solamente Él revela el rostro del Padre. En Él, Dios, para hacerse cercano y accesible a los hombres y mujeres, se nos reveló en los ojos confiados de un niño, en la mente viva de un joven y en los rasgos maduros de un hombre, apareciendo finalmente a sus discípulos, después de la resurrección, con su cuerpo glorioso. Así nos mostró un modelo de santidad humana que todos podemos imitar, junto con la promesa de un destino eterno que trasciende todos nuestros límites y capacidades. Pedro, en su respuesta, comprende ambas realidades, el don de Dios y el camino a seguir para dejarse transformar por ese don. Son dos aspectos inseparables de la salvación confiada a la Iglesia para ser proclamada para el bien del género humano. Dios exige obediencia absoluta de quienes lo representan. Moisés no perdió su dignidad, pero sí su recompensa plena, porque no santificó a Dios frente al pueblo. Esto nos recuerda que incluso las figuras más grandes de la historia de la salvación están bajo la voluntad divina. La fe auténtica no es una idea personal, sino una revelación del Padre. Pedro no entendió a Jesús por sí mismo, sino porque el Padre se lo reveló. Toda vocación verdadera viene de Dios. La iglesia está fundada sobre una confesión de fe viva, transmitida a través de la tradición. Pedro recibe la misión y de él nace una cadena viva que llega hasta hoy. Esta cadena es nuestra Iglesia Católica,
que no se sostiene en la perfección de sus miembros, sino en la fidelidad a Cristo y a la confesión de fe. Oración del día. Señor Jesús, gracias por confiar tu iglesia a nosotros. Enséñanos a obedecer tu voluntad y a no actuar por impulso como hizo Moisés. Enséñanos a obedecer tu voluntad y no actuar por impulso como Moisés, sino a confiar en tu palabra como Pedro, que confesó tu nombre con fe. Ayúdanos a ser piedras vivas en la iglesia y a sostener la fe católica con humildad y fidelidad. Amén.